noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Los Ángeles Press. Yo soy Guadalupe Lizárraga y es un placer compartir este espacio con ustedes en el que estamos construyendo estos nuevos puentes informativos entre redes sociales, medios, radioescuchas y principalmente con las comunidades de mexicanos en California. Le damos la bienvenida a Gladys del Puerto de Los Ángeles con México, que cada miércoles nos estará acompañando con el seguimiento de las redes, porque ya es parte de la familia de Los Ángeles Press, lo mismo que el conductor Carlos Alarcón, quien ha estado al frente de estos micrófonos haciendo un loable trabajo de conciencia para nuestras comunidades. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias a ti, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que no les gusta a los gobiernos. Vamos a hablar de la violación de derechos humanos y nos vamos a trasladar a México para comprender qué significa una violación de derechos humanos en estos momentos en un país que vive una grave crisis política al estar dándose una lucha nacional contra la imposición de un gobierno, contra Enrique Peña Nieto en México. Para esta discusión tenemos un invitado especial por ser un hombre valiente y ejemplar que no solo se ha aferrado a la vida propia, sino que también defiende la vida de los demás. Él es Agustín Estrada Negrete, un doctor en educación, maestro en psicología, pero que también se ha convertido en el primer asilado político a causa de Enrique Peña Nieto, al ser víctima de homofobia desde 2007. Agustín Estrada ha sufrido 3 atentados, 2 en México, 1 en California, y hoy nuevamente vive una situación delicada ahora con su familia, quien ha recibido nuevas amenazas de muerte. Este es nuestro tema el día de hoy, así es que lo invitamos a quedarse con nosotros después de esta pausa. Estás escuchando Los Ángeles Press. Regresamos. Estaba escuchando al silencio cuando noté que la noche estaba más clara. Supe que las estrellas iban a ser testigos de lo que diga y haga. Volar la mente y el cuerpo en la libertad de estar con la gente que quiero estar. Y saber que si el cielo se enoja, habrá más de un techo para calmar el dolor. Dame un trago, amigo, brindemos por lo que nos une hoy. Son los viajes como estos que llenan el corazón. Soledad, te dejo sola, decido salirme en barco y en destinos que mañana me harán reír. Si no entiendo ni el día o no entiendo la noche, solo voy. Si no entiendo de plata, de propinas o poder, no quiero entender. Si no entiendo ni el día o no entiendo la noche, solo voy. Y si no entiendo de plata, de propinas o poder, no quiero entender, no quiero entender. Y vamos a empezar en esta semana que se dieron noticias muy interesantes, sobre todo porque pese a su importancia no se difundieron en la agenda de los medios y están parcialmente abordados. Vamos a empezar con Venezuela, que acaba de ser destacada con el mejor sistema electoral del mundo por el expresidente Jimmy Carter, quien durante el conversatorio anual del Centro Carter dijo que Venezuela cuenta con un sistema automatizado de votación que además arroja una boleta en físico y facilita la verificación de los resultados. Desde 2008, la plataforma electoral venezolana funciona de manera automatizada en su totalidad y en cada uno de los procesos, desde la inscripción en el registro electoral hasta el conteo de los votos, es auditable. Y pues bien, también en Chile, el número de estudiantes universitarios que solicita créditos bancarios para costear sus carreras se incrementó a un 45% durante este año y pese a las manifestaciones masivas para que la educación sea gratuita, no se ha escuchado esta demanda. Según las cifras oficiales, en Chile existe 500,000 de universitarios endeudados con sus estudios, 110,000
estudiantes son considerados morosos, lo que les impide contraer nuevas deudas y los pone en riesgo de perder sus hogares. En Bolivia, el periodista Fortunato Esquivel aseguró que en su país se incauta ahora el doble de droga y la lucha contra el narcotráfico es mucho más exitosa que cuando operaba la DEA. Sostuvo el periodista que la DEA siempre estuvo protegiendo la producción de droga en Bolivia, especialmente en la época de los gobiernos neoliberales durante los años 80. También en México, las ejecuciones empiezan a llegar a la clase política. En esta semana hubo 2 diputados asesinados del PRI. Uno de ellos era Eduardo Enrique Castro Luque, recién electo del Distrito Local 17 de Ciudad Obregón, Sonora. Al diputado lo mataron de 8 balazos fuera de su propia casa en la colonia Chapultepec. El otro asesinato fue el del diputado local Jaime Serrano Cedillo de Ciudad Nezahualcóyotl. El diputado Serrano estaba relacionado con las drogas, incluso estuvo internado en un centro de rehabilitación. Es algo que poco se sabe en los medios en México de este diputado mexiquense, quien fue acuchillado en su propia ciudad. Tuvo a su cargo administrativo también varios centros de rehabilitación y nuestra fuente confidencial informó que también utilizaba a los internos como grupo de choque. 8 días antes de este asesinato en Ciudad Nezahualcóyotl ocurrió un ataque de grupos de choque al que se relacionó con el grupo Antorcha Campesina, también identificado como brazo armado del PRI. E incluso en las redes sociales se daban testimonios de ciudadanos que estaban asustados incluso por el pánico, que estaban escuchando balaceras porque los medios no informaban nada. El mayor susto que informaban era simplemente el silencio de los medios. También hubo declaraciones oficiales por parte del gobierno del Estado de México desmintiendo los actos de violencia, mientras en las redes sociales Facebook y Twitter difundían los testimonios de los ciudadanos diciendo que estaban escuchando balazos, que algo estaba pasando. Esto fue el 5 de septiembre y el asesinato de este político Serrano Cedillo fue perpetrado por la tarde del 16 de septiembre. No sabemos aún si hay vínculos entre estos hechos, pero indudablemente esta violencia está marcando signos de crisis política no solo en esta región, sino en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado Agustín Humberto Estrada Negrete. Estás escuchando Los Ángeles Press. Regresamos. Estaba escuchando al silencio cuando noté que la noche estaba más clara. Hola, buenas noches, Agustín Estrada. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos listos para una entrevista aquí en la radio, W Radio. Hola. Sí, claro que sí. Estamos aquí pues preparados. Gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que es difícil también para ti estar hablando, darnos esta primicia en este espacio alternativo, sobre todo cuando estás atravesando por una situación delicada, tu familia, tu hija, tu hermana. Pero pues nos gustaría escuchar de tu voz los motivos del asilo político que el gobierno de Estados Unidos te ha otorgado, siendo el primer asilo político a causa de Peña Nieto. Sí, claro que sí. El asilo político se solicitó por 3 causas, por lo que fue la causa de persecución política, tortura y situación homosexual. Fueron las 3 causas que se solicitó debido a la persecución de la que fui objeto en el Estado de México por el entonces gobernador y examante mío, Enrique Peña Nieto. Sí. Fue una situación de violación a mis derechos humanos muy fuerte, que estuvo matizada por toda una persecución estructurada, utilizando lo que son las instituciones gubernamentales, como lo fue y lo es todavía la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, así como la Secretaría de Educación. Actualmente lo que es la persecución no ha cesado, continúa la persecución contra mi familia, contra mi hija, contra mi hermana, contra mi madre, contra todos mis hermanos, y pues es una situación que está viviendo muy difícil allá en México. Sí.
Agustín Estrada está cumpliendo 2 años de su segundo atentado que casi le quita la vida. Él cruzó la frontera en silla de ruedas de la Cruz Roja, salió directo hacia el aeropuerto y cruza la frontera de Tijuana en silla de ruedas. Lo recibe el gobierno estadounidense, las autoridades migratorias, y lo mandan directo a un hospital. Él estuvo también atendido por el Hospital de Sobrevivientes de Tortura en San Diego. Y en estos momentos, bueno, hay una primicia, una situación delicada al haber recibido su hermana amenazas de muerte, su hija, su hermana y el escolta de la hermana que estaba protegiéndolo o que está protegiéndolo. ¿Es así, Agustín Estrada? Sí, claro que sí. De hecho, aquí lo más grave de la situación es pues que la amenaza ahora la hacen a la escolta de protección. Les dicen que si defienden a mi hermana, que los van a asesinar a ellos y a toda su familia, lo que deja vulnerable completamente a mi hermana, porque es una amenaza ya directa a que no se metan porque la van a asesinar, y en ese sentido pues queda una situación de total impunidad en el Estado de México, porque es la forma de proceder del gobierno de Enrique Peña Nieto, el de censurar, el de castigar. Si las personas denuncian, si las personas defienden sus derechos humanos o se oponen a sus decisiones políticas equivocadas. Sí. Entonces, esta situación la estamos padeciendo nosotros. Tú tienes un expediente abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base en Washington. Ese expediente habla de las medidas cautelares expedidas desde 2009 en el Estado de México. Sí, así es. Existe lo que son las medidas cautelares y una demanda contra el gobierno mexicano, contra el Estado mexicano y Enrique Peña Nieto por violación a los derechos humanos, todavía abierto. Se ganó el juicio de medidas cautelares, en el que al Estado de México se le llevó a juicio. El Estado de México pierde, se acreditan la violación a los derechos humanos y entonces se ordenan las medidas cautelares para proteger a mi familia. Aquí la problemática es que las medidas cautelares las determina el Estado mexicano. El Estado mexicano es el que determina las medidas cautelares, y pues ante esta situación de que Felipe Calderón Hinojosa es homofóbico y se trata de una situación donde el presidente impuesto electo hay un compadrazgo con todos esos personajes de la política, nos dejan en estado de indefensión porque no quieren mover un dedo para defendernos y solamente hacen discursos políticos y le dicen a la gente lo que quiere oír, ¿no? Que pues que no se han violado los derechos, que no ha pasado nada, que la Comisión y que el gobierno federal ha tratado de proteger, pero no han hecho nada. De hecho, el día de hoy hubo una reunión que ordenó la Comisión Interamericana al Estado mexicano, y lo que ellos dijeron es que lo único que iban a hacer era cambiar a las escoltas y que estos escoltas no le iban a sacatear, ¿no? Fue la palabra que ellos utilizaron. Entonces nosotros pedimos la reubicación de mi hermana, mayor protección, porque es obvio que a los escoltas y a todos los policías que protejan a mi hermana les están mandando un mensaje muy claro: si se meten los vamos a matar también a ustedes. Entonces, claro que hay un aviso que les están diciendo a ellos: entréguenmela porque la voy a matar, y si ustedes salen en la defensa ustedes van a morir también, ¿no? Es como que una muerte anunciada, y en este sentido pues es una situación gravísima porque nos dejan en total estado de indefensión. Yo tengo muchísimo miedo. Mi hermana, mi niña, es una bebé y están en estado total de indefensión. Enrique Peña Nieto es asesino, es una persona que utiliza todos los recursos para destruir a las personas que le estorban, y pues yo sé que esta situación se va a cumplir y estoy muy temeroso. Sí. Vamos a escuchar la entrevista también, que las denuncias que está haciendo el policía que fue amenazado de muerte, escolta de
Leticia Isabel Estrada Negrete en el Estado de México. Buenas tardes. Estoy hablando con Daniel Millán. Sí, soy. Gracias, soy Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press, acá en California, en Los Ángeles, California. Quería su declaración, un poco saber cómo sucedieron los hechos y de alguna manera por qué, si la amenaza se recibió el 11 de septiembre, por qué hasta el 18 se denunció. Bueno, de hecho se denunció el día 13 de septiembre. El 13 de septiembre. Con el licenciado Yair. Aunque no se levantó el acta, nada más se le informó a él. Sí, eso se le informó a él, pero él no nos dijo en ningún momento que se tenía que ir a denunciar inmediatamente, sino que ya apenas ayer me habló la señora Leticia Estrada, Sí. para que el día de hoy se fuera a levantar la demanda para que procediera la investigación. Según la denuncia, su esposa recibió la llamada. ¿Ha sido una sola llamada? ¿Verdad? ¿Ha sido una sola llamada? Sí, hasta el momento sí ha sido una sola llamada, no se registrado más llamadas de ese tipo. Uh-huh. ¿Me puede decir más o menos lo que le dijeron? Sí, lo que me dijeron fue que a la señora Leticia y a su hija Shirley Cristal, a pesar de que está aquí la policía, que iba a valer madres, perdón de la palabra, pero así lo dijeron ellos, Uh-huh. que iba a valer madres y que hasta no iban a estar tranquilos hasta que se retirara la guardia. Ahora lo que le dijeron también a ella fue que también iban a hacer cosas con mi esposa y con mis hijos. Uh-huh. ¿Y ustedes han tomado, usted pidió alguna indicación a su superior? Sí, pero mis superiores no han hecho nada hasta el momento, y como les había yo comentado que el licenciado Jair es el que está llevando el caso, pues me dijeron que continuaran aquí en el servicio nada más, fue lo único que me dijeron. O sea, su propia comandancia no extiende una protección hacia su persona y a la protección de su familia. No, en este momento no han hecho nada. Uh-huh. Ellos lo único que dijeron fue que continuara yo en el servicio, más que nada porque como pues ellos mismos que se iba a ver con la señora Leticia, que anda por otros lados con ella, pues ya me dijo que me permaneciera yo aquí, ya no me dio indicaciones de que me iba a hacer alguna averiguación. Sí, Agustín, esta es la declaración del policía, del escolta, de tu hermana. ¿Qué es lo que sigue con estas denuncias? Pues es solicitarle sobre todo a todas las personas, a todas las autoridades internacionales para que obliguen al Estado mexicano a proteger a mi familia. Se está trabajando pues la situación de lo que es el asilo político para ellos. Aquí lo más grave es de que inclusive hace unos días me enteré que Jaime Serrano Cedillo, un diputado que estuvo como director de gobierno cuando sucedió la persecución contra los padres de familia del CAM 33 y 34, fue asesinado. Y él también sabía sobre la relación de Enrique Peña Nieto conmigo y Erubiel. Entonces es una situación muy difícil, es una situación que a nosotros pues nos tiene totalmente indefensos, porque pues mi familia corre peligro. Claro. Y yo tengo mucho miedo y responsabilizo a Enrique Peña Nieto, a Erubiel Ávila Villegas, a Felipe Calderón y a todos los responsables de derechos humanos que les tocaba apoyar en esta situación si mi familia es asesinada. Sí. Bueno, pues lamentamos mucho esta situación, te apoyamos moralmente y con todo lo que podamos en materia informativa, ya sabes. Vamos a continuar nuestro programa. Gracias por este espacio que nos das, Agustín, en tu vida. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes por darle voz a las personas indefensas y por ser los pasos y los oídos y los gritos de todas aquellas personas que piden auxilio desesperadamente y que ante los medios de comunicación
vendidos como lo son Televisa, TV Azteca en México, no encontramos ser escuchados nosotros por la sociedad, y así como en Estados Unidos por Telemundo y todos estos medios que tienen acciones dentro de los medios en poder. Yo les agradezco mucho por darnos voz. Gracias a ti. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema de discusión. Vamos a iniciar el tema sobre el significado de las violaciones de derechos humanos en un país en que está en transición de gobierno. Estás escuchando Los Ángeles Press. Regresamos. Estaba escuchando al silencio cuando noté que la noche estaba más clara. Supe que las estrellas iban a ser testigos de lo que diga y haga. Volar la mente y el cuerpo. Bueno, el concepto de derechos humanos se ha trivializado con los medios de comunicación, sobre todo en regiones de Latinoamérica donde la censura, la corrupción los caracteriza y los sistemas de justicia son frágiles y moldeables al poder en turno. Vemos, por ejemplo, el caso de Honduras, donde los periodistas son asesinados y olvidados por el sistema de justicia. Son vidas arrebatadas en completa impunidad solo por querer decir la verdad y apegarse a los códigos éticos de nuestra labor de informar. Guatemala es otro de los países también en crisis, con más feminicidios que en Ciudad Juárez. Se ha denunciado el abuso de poder, la corrupción de las autoridades. Por supuesto, en estos países los derechos humanos no son el centro de la preocupación de los gobiernos. Y así podemos recorrer cada uno de nuestros países en Latinoamérica y podemos saber realmente lo que pasa cuando su calidad de gestión gubernamental no vigila, no protege, no hace valer estos derechos humanos, este respeto a la vida, a la integridad, a las libertades civiles. Y pues entramos en la discusión, Carlos. Aquí tenemos un historial de violaciones de derechos humanos en México. Sí, desgraciadamente eso ha estado muy marcado en los últimos gobiernos, incluido el de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Los derechos humanos se han vuelto una bandera de ellos, pero una bandera que ha sido pisoteada y ha sido una bandera que no se ha buscado la transparencia ni la libertad en estos aspectos. Se tiene desde el caso de Vicente Fox, de las muertas de Juárez, el caso de Felipe Calderón, todas las matanzas relacionadas con el narco, donde se pisotean los derechos de las personas, donde se inculpa a las personas sin tener pruebas, donde se les ejecuta, donde se les arresta sin órdenes de aprehensión, donde todas estas violaciones han incrementado durante los últimos años a raíz de la búsqueda de la legitimidad de Calderón, y pues el PRI también las copia de la misma forma, porque en el caso preciso de Agustín, todas las instancias de gobierno estuvieron envueltas en proteger a Enrique Peña Nieto. Él bien mismo ha señalado la coacción de las autoridades, del Ministerio Público, incluso de la CONAPRED, incluso de la Cámara de Diputados. Es decir, en el Estado mexicano no existen las condiciones para que una persona pueda tener sus derechos humanos sin que se violenten, sin que se pisen, y esto es algo muy preocupante porque lo único que queda es la denuncia ante los medios libres, como podría ser el caso de Los Ángeles Press, porque en México pues parece que no existe la protección a los derechos humanos. Sí, aquí Gladys, ¿nos ayudas? Sí, me gustaría leer el concepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos, naciones, deben esforzarse a fin que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Sí, aquí yo veo una
una situación un tanto compleja, que por una parte la ONU nos dice que son derechos humanos inherentes al ser humano y que deben de respetar los gobiernos, ¿sí? Los enmarca en el Estado mexicano, o en cualquier Estado, quiero decir, está constituido por los gobiernos, las instituciones y la misma sociedad. Cuando hay una violación de derechos humanos, en este caso de Agustín Estrada, están involucradas, como dices, Carlos, todos estos organismos públicos, pero también están involucradas las instituciones porque hay un poder ejecutivo que está violando derechos humanos y el poder legislativo no está sirviendo de contrapeso en ese sentido, ni el poder judicial está marcando u observando esas violaciones. Es decir, se comete o se consolida la impunidad. Pero ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le pide al violador de derechos humanos, es decir, al gobierno, que proteja a su víctima. Y es ahí cuando las complejidades de la realidad no pueden ser sintetizadas en las definiciones que nos da la Organización de Naciones Unidas o las declaraciones en este sentido de liberales, ¿no? Sí, exacto, es una paradoja absolutamente, y lo peor es que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da un señalamiento o dice que se deben de hacer medidas, los gobiernos no las atacan ni las acatan, porque simplemente las desechan, no las ponen en práctica, y todas las recomendaciones que hace o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los gobiernos estatales, locales o federales no las cumplen. Entonces vemos recomendaciones que van y recomendaciones que vienen y no tienen efecto en la ley. Hasta abril pasado se quería pasar una ley para que en verdad tuvieran sanción aquellos gobiernos, sea estatales, federales o locales, que no cumplieran con estas recomendaciones, pero la ley no pasó. Entonces, en el caso mexicano. En el caso mexicano, sí, en el Congreso de México. Entonces, sí, se sigue estando en un clima de indefensión, se sigue estando en que a pesar de que se acude a estas organizaciones internacionales para que se puedan proteger los derechos dentro del territorio nacional, no son efectivas. Entonces, lo que le queda a la persona, en este caso Agustín, es emigrar, es pedir asilo en otro país para buscar proteger su propia vida y para así contravenir la falta que el propio gobierno que debería de protegerlo no lo puede hacer. Entonces, claro, pero además tenemos el ascenso de manera impuesta, el ascenso de un gobierno con un historial que viene ya arrastrando de violaciones de derechos humanos. Entonces, estamos hablando del caso Atenco, por ejemplo, perpetrado el 3 de mayo, una serie de represiones que cobró la vida de dos jóvenes de 20 años, de 14 años, y aparte las violaciones a un grupo de mujeres. Está el caso de Texcoco, donde ahí también estuvo involucrado el grupo de choque Antorcha Campesina y donde fueron expropiadas las tierras de campesinos. Bueno, está también el caso del juez ejecutado René Hilario Nieto, asesinado el 17 de agosto del 2006, a quien se le pedía por parte del gobierno de Peña Nieto penas máximas a los líderes campesinos. Entonces, el juez fue ejecutado de un balazo en la nuca. Estos casos son flagrantes violaciones de derechos humanos y, sin embargo, ninguno ha pasado por un sistema de justicia en el sentido de llamar a cuentas al responsable. En este caso era el gobierno del Estado titular de del México. Ejecutivo Estatal, que era Enrique Peña Nieto, fue el que debió de haber sido llamado y no lo fue. Esto ya nos habla de un gran clima de complicidad por la misma familia de donde viene Peña Nieto. Hay que recordar que Peña Nieto es sobrino de Arturo Montiel, el antiguo gobernador del Estado de México, que tiene también un historial muy negro de impunidad, de corrupción, de cosas que robó, de crímenes que él hizo, y deja a su sobrino, y con esto pues se garantiza el aura de protección, el aura de impunidad, el aura de desgobierno, el aura de corrupción que permea por todas las instancias jurídicas estatales y locales del Estado de México. Entonces tenemos que los ministerios públicos no funcionan, que no se puede acudir uno como ciudadano que sus derechos han sido violentados y tener una verdadera garantía de justicia.
Entonces esto es lo más peligroso y ahora con la imposición de Enrique Peña Nieto, pues esto se extenderá a un clima federal, se extenderá a todo el país y esa es la verdaderamente situación preocupante, que no podemos permitir que una persona como Peña Nieto, con un historial tan negro, tan oscuro, esté en la silla más grande del país, siendo el cargo que debería de ser el cargo de mayor honestidad y de mayor transparencia, cosa que Peña Nieto no lo tiene. Sumado a esto, también está la persecución de los periodistas, ¿no? También es algo muy importante y que debe de tener, que tiene peso en la vida pública, porque si bien hemos hablado otras veces de que los medios están capturados por ciertas empresas o por ciertas familias, es muy importante también que toda esta represión que cae entre los periodistas independientes, al igual que este chico Ernesto, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Agustín. Agustín disculpe, Estrada. sí, Agustín Estrada. Al igual, de esta manera, los periodistas se ven obligados a salir de su territorio por la misma impunidad y por el mismo sistema. Es algo que definitivamente se debe de abordar. Desafortunadamente no pasó en este año y como ciudadanía creo que tenemos ese reto. Por otro lado, también está la violación de derechos, bueno, eso ya es en un nivel grande, ¿verdad? Pero en un nivel más yendo a la fuerza, al que aplica la fuerza, al policía o al granadero, creo que hace falta una educación y que se empapen de toda esta información de lo que son los derechos humanos y que ellos mismos puedan tener la habilidad de decidir hasta dónde van a ejercer la fuerza. El problema con la educación es que es una medida, una política o una solución a largo plazo. Yo desde que recuerdo, pues ya debería, con tanta educación, ya debería yo de haber encontrado, de haber vivido en democracia en México y sin embargo, pues vengo casi cruzando los mismos pasos que Estrada, ¿no? Saliendo de mi propio país por estas cuestiones de la libertad de información y expresión que son coartadas. Aquí yo lo que veo es que hace falta un sistema judicial completamente independiente que sirva de contrapeso a los otros poderes, porque no tenemos por ahora ningún sistema de justicia que digamos el pueblo ha ganado con esta justicia. Tenemos una agenda saturada de justicias pendientes, de tareas pendientes del sistema judicial y en ese sentido llevamos siglos atrasados, no solamente ahora, no es un asunto contemporáneo ni que se vaya a resolver con la buena voluntad del gobernante en turno, ¿no? Sí, toca limpiar el sistema judicial, reformar la aplicación de la ley, que los ministerios públicos funcionen adecuadamente, que los jueces no sean corruptos, que la ley se cumpla cabalmente para protección del ciudadano. Son cosas que no tenemos en México, son cosas que vamos arrastrando junto a un gran clima de impunidad y de corrupción. Siempre viene el gobernante corrupto a imponer su ley. Lo estamos viviendo también con la reforma laboral. Ahora, por ejemplo, las discusiones, los análisis que están surgiendo en medio de esta gran indignación que existe entre el sector de empleados y trabajadores porque están violentando sus derechos laborales, ¿no? Entonces, si estamos viviendo esto, obviamente los derechos humanos, lo que decíamos al principio, hay una trivialización ya de los derechos humanos porque ya incluso se ha perdido el concepto. Los mismos gobiernos lo han manejado de manera tergiversada y al no estarlos vigilando, observando y cuando suceden todas estas complejidades de corrupción y simbiosis entre los violadores y los medios, entonces tenemos un Estado de Derecho fracturado. Y ese creo que es el principal problema que nos estamos enfrentando, no solo ahora con esta nueva etapa crítica que vive México, sino que es lo que venimos arrastrando desde varias generaciones, desde varios gobiernos. Así es. Pues vamos a nuestra siguiente pausa y vamos a ver cómo están las llamadas y revisar las redes sociales. Si usted tiene algún comentario, si usted quiere comunicarse, una pregunta, no duden en llamarnos
Estamos aquí. Para los medios está Gladys del Puerto. Sí, nos pueden contactar en Facebook, Los Ángeles con México, ya sea en Twitter también, LA con México, Morena Pacific Coast. Carlos. Claro que sí, www.twitter.com/morena-pc. Y pues vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando Los Ángeles Press. Regresamos. Estaba escuchando al silencio cuando noté que la noche estaba más clara. Supe que las estrellas iban a ser testigos de lo que diga y haga. Volar la mente y el cuerpo en la libertad de estar con la gente que quiero estar. Y saber que si el cielo se enoja, habrá más de un techo. ¿Cuáles son las tareas por parte del Estado pensando que que se abre una esperanza, se abre una puerta de luz para un país como México, tan castigado por sus gobiernos, tan castigado por la corrupción, tan castigado por la violación de derechos humanos? Por parte del Estado tendría que haber un reconocimiento jurídico, tendría que haber una protección judicial eficaz de la libertad de información y expresión. Lo que decía Gladys con respecto a los periodistas que son coartadas su libertad de expresión, pero también son asesinados. Hay un miedo que se está generalizando, porque con esto es lo que gana el propio gobierno, es lo que se le permite garantizar esa impunidad. Por otra parte, también el Estado tiene que haber un control parlamentario eficiente en la gestión de los medios de comunicación estatales y la supervisión de los medios de propiedad privada y social. Tiene que haber una garantía de acceso a los medios de los grupos sociales y de las minorías organizadas, grupos étnicos, sindicatos, ecologistas, feministas. Tiene que haber una garantía a todo ciudadano al derecho de réplica en el mismo medio y en iguales de condiciones. Por ejemplo, estamos hablando en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando abrimos espacios alternativos como estos, lo primero que se hace es atacar a quien está denunciando. Lo vemos ahora, por ejemplo, somos víctimas en las redes sociales de estos ataques de Antorcha Campesina en Twitter, en Facebook, precisamente por generar reportajes de información libre y tratar de darle esta voz a las víctimas, porque lo vimos en el caso de Agustín Estrada, no hubo ese espacio en los medios en México. Si bien tocaron su tema, difundieron la violación de derechos humanos, él fue violado multitudinariamente en la cárcel, fue enviado a la cárcel, fue violado multitudinariamente en la cárcel y fue además violado en su segundo atentado, violado con un tubo. Fue una persona que sufrió tortura sexual. Entonces, todo esto no lo contaron los medios, no lo narraron los medios mexicanos y tampoco señalaron o identificaron al responsable de estas violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de generar una garantía a todo ciudadano, al derecho de réplica, al derecho de denuncia en los medios de comunicación, México tiene una tarea larguísima, una tarea pendiente en este sentido. Sí, efectivamente es muy difícil que en México las cosas pasen adecuadamente. Siempre los derechos humanos son pisoteados y se cuenta con la forma de encubrirlos. En el caso de Enrique Peña Nieto, todos estos medios han acallado porque bien sabemos que las dos televisoras fundamentales del país siempre apoyaron la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces convenía tener un silencio acerca de eso. Incluso Agustín relata cómo cuando fue a hablar con Ciro Gómez Leiva le dijo no, de eso no se puede hablar porque existe una llamada de protección para Peña Nieto. Entonces ahí nos confirma que los dos grandes intereses de las televisoras son siempre proteger a su candidato Enrique Peña Nieto, que busca mantener el status quo de la oligarquía en México. Y si a esta manutención del status quo de esa oligarquía le sumamos
sabemos el récord negro que tiene Peña Nieto, pues nos esperan tiempos muy difíciles, tiempos muy oscuros, si se logra consumar esta imposición de una persona que ya tiene un pasado muy oscuro. Claro. Sí, también habría que preguntarse cómo es posible, aunque ya nos lo hemos preguntado muchas veces, cómo es posible que alguien que tenga un caso abierto en la Corte de Derechos Humanos tenga la habilidad de no solamente ser postulado, sino de recurrir a otras violaciones para imponerse como tal. Sí, no hay un expediente en la Corte, es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta Comisión Interamericana lo que hace es un llamado, digamos, de carácter moral. No hay una sanción, solamente es un llamamiento moral y entonces se les invita a los gobiernos a que cumplan con el respeto a los derechos humanos observados por Naciones Unidas y por los tratados internacionales. Estas son las complejidades que vemos en México y en cualquier otro país latinoamericano donde se incurre por parte de los gobiernos sistemáticamente en estas violaciones de derechos humanos. Y a su vez la falta de voluntad por parte del gobierno de asumir esa responsabilidad, cierto, etcétera, etcétera. El problema va a niveles más grandes. Por eso aquí sería tan importante, en este sentido, que por una parte, el Estado garantizara toda esta libertad de expresión con los medios de información, pero también que el propio Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, pudieran generar una legislación tendiente a evitar estas concentraciones oligopólicas que son las que están marcando la agenda incluso de los propios gobiernos. O sea, ya no es un grupo político, sino es un medio político, un medio de comunicación político el que está marcando la agenda de un país. Y no solamente es en el caso de México, sino lo vemos con otros países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, como sociedad civil, ahí nosotros también tenemos, como ciudadanos, también tenemos una tarea pendiente. Yo creo que aquí podemos llevar la discusión en este sentido. ¿Qué hacemos los ciudadanos ante la sistemática violación de derechos humanos? ¿Qué hacemos ante este contexto en México, por ejemplo, cuando vemos tanta muerte, tanta corrupción, tanta impunidad de quienes tienen el poder? O sea, nosotros como redes sociales, como medios alternativos, creo que podemos cortar la discusión por allí. Exactamente. Yo creo que el ciudadano tiene que denunciar, tiene que seguir el ejemplo de valentía de Agustín, que es decir, a mí me está pasando esto, ir y agotar las instancias del Estado y una vez que no le hagan caso por la complicidad que existe, ir a las redes sociales, ir a los medios libres y decir, a mí me está pasando esto, las violaciones de derechos humanos que me han ocurrido son estas y levantar la voz, no callarse, seguir haciendo ruido en las redes sociales, seguir denunciando a todos los medios y habrá un medio libre que acepte el reto de difundir la verdad y con esta difusión de la verdad es que se van desenmascarando todas las cosas ocultas que han puesto estos gobiernos del PRI y el PAN a lo largo de los últimos 12 años en la historia de México y esa es la forma de que como sociedad generemos la limpieza que necesitamos en el sistema, de que como sociedad y ciudadanos nos protejamos los unos a los otros mediante el poder de la denuncia ciudadana, mediante la valentía de salir a dar la cara y decir el gobierno me está atropellando de esta forma. Y eso es lo que debemos de rescatar en el caso de Agustín y debemos de luchar nosotros como ciudadanos libres para que cualquier caso de los derechos humanos que nos enteremos que se están manipulando o pisoteando sea la denuncia más efectiva. Sí, en el caso también de lo que decías, Guadalupe, de los movimientos ciudadanos, creo que es muy importante que toda esta efervescencia de gente que ha despertado por medio de las redes o por medio del trabajo de campo por algunos movimientos ciudadanos, que incurra en un resultado, es decir, que realmente podamos tener la habilidad como ciudadanos de presionar al Congreso, de presionar a quienes votan para que los medios también no estén incurriendo sistemáticamente en esta complicidad. Esta complicidad. Nos están pidiendo los teléfonos aquí en el estudio, se los damos, es 866-526-9026.
866-526-9026. Esos son los teléfonos de la W Radio 690 aquí en el espacio de Los Ángeles Press. Sí, Gladys, estamos con los movimientos sociales. Quiero recordar que ahora en los movimientos del 15 de septiembre, en las celebraciones o conmemoraciones, como se le quiera llamar, también vivimos la represión, el movimiento Yo Soy 132 en varias ciudades de México, y es lo que estamos también discutiendo. Cómo estos esfuerzos de comunicación, estos puentes de comunicación que está creando 132 a nivel global, y qué es lo que está ayudando a sacar la información, rompiendo cercos mediáticos para que se conozca lo que está pasando, ¿no? Así es, debe ser la solidaridad de todos los medios, la solidaridad de los tuiteros, la solidaridad de la gente que postea en Facebook para denunciar todos los atracos que estos gobiernos del PRI y el PAN están haciendo en la sociedad mexicana. Hay la oportunidad ahora de grabar todo en video, entonces existe claramente el video de la represión que hubo en Ensenada, está también los videos de la gente que fue aprendida por unas horas en Jalapa, está también todas las formas en las que se han pisoteado los derechos de la gente, y esto es lo que tenemos que hacerlo, que se difunda ampliamente, y además buscar que la gente que en México no tiene contacto con estos medios se entere, es decir, poner murales en las paredes de las escuelas, en los espacios públicos, para que vean toda la represión de la cual estamos sufriendo los mexicanos, y que si permitimos la imposición de Peña Nieto se va a poner todavía peor. Tenemos una llamada aquí de Lorena García de East Lake. ¿La tenemos al aire? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, pues mi pregunta es de que, por ejemplo, estoy escuchando cómo ustedes están invitando a que pues tomemos valor al poder comunicarle a toda la gente que sea posible de lo que está pasando actualmente. Soy una de las personas que casi no me involucraba, pero ahora con el apoyo que le doy a mi esposo en poder ir a las manifestaciones, pues te encuentras con tipo de personas que nunca han oído este tipo de noticias que están pasando ustedes en este horario, en esta radiodifusora. Entonces, hay personas que les empiezas a comunicar y no tienen idea de lo que les estás diciendo. A pesar de que les estás comunicando, se sienten como más confundidos, están como que pensando que los estás tratando de convencer algo que no es real. Entonces, de cierta manera, pues el que está cerca de lo que es el Internet y los que tienen la opción de poder comunicarse o tener comunicación a base del Internet, pues están bien comunicados. Pero ¿qué tal de esa gente que pues está realmente envuelto en lo que es la televisión? Que todas las tardes o parte de su vida la información que les llega es solo a base de la televisión, y realmente el sistema como las televisoras nos comunican o los comunican al público en general es una manera pues equivocada, no es la real. Entonces, cuando te encuentras con ese tipo de personas, piensan ellos que uno pues realmente les está tratando de dar una mentira, más que nada. Sí. Te agradezco el comentario, Lorena. Estamos despidiéndonos ya, nos queda un minuto para retirarnos, y de aquí hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por tu llamada. Sí, muchas gracias. Lorena está alguien del público que está participando en las manifestaciones y también se pregunta estos caminos por conocer la verdad. Yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos como padres de familia, como ciudadanos, como gente comprometida que ama a su país, y que no es un asunto de nostalgia, sino es un compromiso real que tenemos sobre todo cuando tenemos familias todavía viviendo allá. Pues este fue el programa Nuestra Noche aquí en Los Ángeles Press, en la W Radio 690, y el próximo miércoles estaremos puntuales a las 9 de la noche. Nos despedimos, fue un placer estar con ustedes. Gladys. Muy buenas noches y nos vemos, nos oímos. Gracias a todos, buenas noches, un placer participar aquí como siempre. Los
Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país, con entrevistas y análisis por la periodista Guadalupe Lizárraga, todos los miércoles a las 9 de la noche. Tu espacio alternativo con el resumen semanal de Latinoamérica. Los Ángeles Press, un medio digital sin fines de lucro.